Todavía puedo sentir el perfume de aquel pastel de vainilla con fresas. Era una mañana luminosa, con el cielo despejado y el jardín lleno de globos rosas y blancos. Todo parecía perfecto. Era el cumpleaños número 5 de mi nieta, mi pequeña Alma, la niña que me devolvió la ilusión de vivir después de la soledad que siguió a la muerte de mi esposo. Llevaba semanas pensando en qué regalarle. Terminé bordando con mis propias manos un vestido de tul con pequeñas mariposas cosidas en el borde. Lo hice con amor, con paciencia, con la ilusión de verla girar y sonreír. Ese vestido era un pedacito de mí, una manera de seguir presente en su vida, aunque últimamente me sintiera cada vez más lejos. Mi hijo, Daniel, me había dicho que no hacía falta que ayudara con la fiesta. Mamá, Laura ya tiene todo organizado, me dijo, pero yo insistí, no por meterme, sino porque sentía que, de algún modo, cada vez me dejaban más afuera, y yo solo quería ser parte. Llegué con una bandeja de empanadas y una caja con el vestido envuelto. Apenas crucé la puerta, sentí el frío, no el del aire, sino el de las miradas. Laura, mi nuera, me recibió con un beso rápido en la mejilla. Ah, suegra, llegó temprano, dijo con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Vestía impecable, el cabello recogido, el delantal sin una mancha. Todo estaba en orden, todo bajo su control. Pensé en venir antes, por si necesitabas una mano, le dije, intentando sonar amable. No, ya está todo listo, respondió sin mirarme, moviendo los platos sobre la mesa. Solo trate de no desordenar, por favor. Su tono me pinchó el corazón, pero me callé. Había aprendido a hacerlo. Me refugié en la alegría de mi nieta. Cuando me vio, corrió hacia mí con los brazos abiertos. ¡Abuela!, gritó, abrazándome con fuerza. ¿Me trajiste mi sorpresa? Claro que sí, mi amor, pero no la abrimos hasta después del pastel, ¿sí? Ella asintió, con sus ojos grandes y brillantes. Esa mirada inocente me bastaba para soportarlo todo. Mientras los invitados llegaban, me senté a un lado. Nadie me hablaba. Escuchaba risas, saludos, brindis, pero era como si yo no existiera. Solo mi nieta venía de vez en cuando a mostrarme sus juguetes o darme un beso fugaz antes de que su madre la llamara de vuelta. Me sentía fuera de lugar, en mi propia familia. Cuando mi hijo se acercó, noté su incomodidad. Mamá, por favor, no te pongas sensible hoy. Laura está nerviosa. Ya sabes cómo se pone con los preparativos. Lo sé, hijo. No te preocupes. No vine a causar problemas. Sonreí. Pero por dentro, algo se desmoronaba. A las 4 de la tarde comenzó el canto. Todos alrededor de la mesa. Cumpleaños feliz. Las risas, los flashes de los celulares, el murmullo de los niños. Yo, desde el fondo, mirando con ternura. Cuando la pequeña sopló las velas, levantó la vista buscándome. Me hizo señas para que me acercara. Pero entonces vi la mano de Laura, firme, sujetando su hombro. Ahora no, mi amor. Vamos a tomar la foto de familia, dijo. De familia. Esa palabra retumbó en mi pecho. Tomaron la foto. Laura, mi hijo, la niña y los padres de Laura. Yo, detrás de ellos, invisible, sosteniendo el vestido que le había hecho. No sé si fue la humillación o la tristeza, pero sentí ganas de irme. Apreté los dientes y traté de mantener la compostura. Me acerqué a la mesa para dejar el regalo junto a los demás cuando escuché su voz. Señora Marta, dijo en tono alto. Todos se callaron. Por favor, deje las cosas donde están. Usted ya ha hecho bastante, ¿no? Su sonrisa era una daga. No entiendo, Laura. Solo quería quedarse con el protagonismo, como siempre, interrumpió. Este es mi evento, no el suyo. Mi hijo intentó detenerla, pero ella no paró. Usted ya crió a su hijo, ¿no? Pues déjelo vivir su vida. No necesitamos su aprobación. La gente miraba, algunos incómodos, otros curiosos. Yo solo podía sentir el corazón latiéndome en los oídos. Y entonces lo dijo. No eres de la familia, vete. Un silencio pesado cayó sobre el jardín. Los globos dejaron de moverse. Los niños callaron. Mi nieta me miraba confundida, con lágrimas temblando en los ojos. Mamá, susurró mi hijo, sin saber qué hacer. Yo respiré despacio. Sentí la garganta seca, la cara caliente, pero no respondí. Tomé mi bolso, levanté el vestido del suelo y lo sostuve contra el pecho. Miré a mi nieta, que quiso correr hacia mí, pero su madre la detuvo con un gesto. Abuela, dijo la niña, llorando. Y fue entonces cuando supe que debía irme. Mis pasos sonaban lentos sobre el piso del jardín. Atravesé el portón sin mirar atrás. Solo cuando escuché el portazo, mis lágrimas se liberaron. Esa noche, el silencio de mi casa fue más cruel que nunca. Encendí una vela, me senté en el sofá y dejé que el llanto saliera. Me dolía el alma, no por lo que me dijo, sino por lo que entendí, que había perdido mi lugar, que el amor que di no había sido suficiente para quedarme. Miré las fotos antiguas de mi hijo, de cuando era pequeño. Recordé cómo lo crié sola, cómo me esforcé para que tuviera una vida digna, cómo cuidé de él cuando su padre murió. Y ahora, una mujer podía echarme como si no significara nada. A medianoche, fui a la cocina. Preparé té de manzanilla para calmarme, pero mientras el agua hervía, algo dentro de mí hervía también. No de odio, de tristeza, de cansancio, de dar y dar, hasta quedarme vacía. Me senté en la mesa, con las manos temblando. Pensé en llamarla, pedirle una explicación, pero recordé su voz. No eres de la familia. Entonces decidí algo. Por primera vez en muchos años, no iba a rogar, no iba a justificarme, no iba a disculparme por amar. Esa noche, el silencio fue mi refugio, pero también mi venganza. A veces, no
decir nada duele más que gritar, y aunque no lo sabía todavía, ese silencio iba a ser mi fuerza, porque al día siguiente mi teléfono sonaría, y la voz al otro lado sería la suya. El amanecer entró por la ventana sin pedir permiso. Apenas había dormido. Tenía los ojos hinchados, la garganta seca y el corazón hecho pedazos. El vestido que había cosido para mi nieta seguía sobre la silla, doblado con cuidado. No quise guardarlo aún. Cada vez que lo miraba, sentía una punzada de amor y de rabia mezcladas. El silencio de la casa era un eco constante. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada. Mi hijo, que la noche anterior vio cómo me echaban, tampoco apareció. Una parte de mí quería pensar que estaba atrapado entre su esposa y su madre, pero otra parte sabía que había elegido el silencio. Me preparé un café fuerte, más amargo de lo habitual. Lo tomé despacio, mirando por la ventana. Pensaba en lo rápido que la vida cambia, en cómo, en un segundo, todo lo que crees sólido puede derrumbarse. A las 10 de la mañana, el sonido del teléfono rompió el aire. Miré la pantalla. Laura. Mi primer impulso fue dejarlo sonar, pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y dignidad herida, me obligó a contestar. Sí, mi voz salió serena, casi fría. Al otro lado, escuché un sollozo contenido. Suegra, dijo ella temblando. Necesito su ayuda. Sentí un nudo en el estómago. Esa misma voz que la noche anterior me gritó que no era de la familia. Ahora sonaba frágil, asustada. La niña está enferma, continuó. Pasó toda la noche con fiebre y no sé qué hacer. Mi mamá está de viaje. Daniel no contesta y la fiebre no baja. Estoy desesperada. Mi respiración se volvió lenta. Quise preguntar por detalles, pero no lo hice. No todavía. La imagen de su rostro altivo de la fiesta seguía fresca en mi memoria. ¿La llevaste al médico?, pregunté al fin. Sí, pero me dijeron que es viral. Me dieron un jarabe, pero no hace efecto. No quiere comer, no quiere dormir, solo pide por usted. Su voz se quebró. Suegra, por favor. Por un momento sentí que el corazón se me abría otra vez. Pensé en mi nieta, en su risa, en cómo me abrazaba cada vez que se sentía mal, pero también recordé el vete de la noche anterior. Esa palabra seguía clavada en mi pecho como una espina. El silencio entre las dos se hizo pesado. Yo miraba la taza de café, el vapor que subía lentamente, y pensé en todo lo que había soportado por mantener la paz. Respiré hondo. ¿Dónde están?, pregunté, sin cambiar el tono. En casa, respondió, con un hilo de voz. La niña no quiere tomar nada. Está caliente, muy caliente. No sé qué hacer. Entonces, mis manos comenzaron a temblar. No por ella, sino por Alma, mi nieta, mi niña. Me levanté, busqué mi bolso, y mientras lo hacía, recordé cada lágrima de la noche anterior. Y fue ahí cuando lo entendí. Podía ayudar, pero no desde el mismo lugar de antes. No desde la sumisión, sino desde la fuerza. Respiré profundo y le dije las 4 palabras que, hasta hoy, sé que nunca olvidará. Ya no soy tu criada. Hubo silencio. Ni un ruido, ni un suspiro, ni una palabra. Solo silencio. No quise decir eso, balbuceó ella. Es que estoy desesperada, suegra, por favor. La escuché llorar al otro lado, y por primera vez sentí compasión, pero no culpa. Escúchame, Laura, le dije con calma. No estoy enojada, pero lo que pasó ayer no fue un simple malentendido, fue una falta de respeto, y esas heridas no se curan de un día para otro. Lo sé, respondió entre sollozos. Me equivoqué. Lo sé. Solo ayúdeme, por favor. Cerré los ojos. Vi el rostro de mi nieta en mi mente, su sonrisa, sus manitas pequeñas. Mi amor por ella era más grande que mi orgullo. Está bien, dije al fin. Voy para allá, pero después de esto hablaremos. Colgué. Me miré al espejo. Tenía el rostro cansado, pero los ojos firmes. No era la misma mujer que salió humillada de aquella fiesta. Esa Marta había muerto. La que caminaba ahora era otra. Tomé mi abrigo, el termómetro y el té que solía preparar para las fiebres. Salí de casa sin decir una palabra. Cada paso hacia su casa era una mezcla de miedo, fuerza y un extraño presentimiento. El cielo estaba nublado, como si el día reflejara mi ánimo. Cuando llegué, el portón estaba entreabierto. Entré sin llamar. La casa olía a jarabe y a desesperación. Laura estaba en el sofá, con la niña en brazos. Su rostro estaba pálido, el cabello despeinado. Nada quedaba de la mujer altiva del día anterior. Gracias por venir, susurró. No respondí. Me acerqué a Alma, la toqué en la frente. Ardía. Le hablé despacio, con voz dulce. Abuela está aquí, mi amor. Todo va a estar bien. Ella abrió los ojos apenas y sonrió débilmente. Sabía que vendrías. Esa frase bastó para romperme por dentro. Las lágrimas me ardieron, pero me las tragué. No podía flaquear frente a mi nuera. Preparé compresas frías, le di el jarabe de nuevo y me quedé toda la tarde cuidando de la niña. No hablé casi nada. Solo atendí, limpié, acaricié, cuidé. A las 7 de la noche, la fiebre finalmente bajó. Laura respiró aliviada. Se acercó con la voz temblorosa. No sé cómo agradecerle. La miré a los ojos. Con respeto, respondí. Ella bajó la mirada. No dijo más. Esa noche me quedé dormida en el sofá, vigilando a mi nieta. Y mientras el silencio llenaba la casa, algo nuevo comenzaba a nacer entre nosotras. No confianza, pero sí una tregua. Porque a veces la vida te pone de rodillas solo para que aprendas a levantarte con dignidad. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando abrí los ojos. La lámpara del pasillo seguía encendida y el aire olía a medicina y a manzanilla. Mi nieta dormía en el sillón, envuelta en una manta. Su respiración era tranquila. El color había vuelto
vuelto a sus mejillas. Me quedé mirándola largo rato. Era increíble cómo un cuerpo tan pequeño podía contener tanto amor, tanta razón de ser. Y pensé en todo lo que había hecho por mantener la paz en esa casa, por cuidar de mi hijo, por no provocar disgustos, por hacerme pequeña, solo para que me aceptaran. Desde la cocina escuché un ruido. Era Laura. La encontré sentada a la mesa, con las manos cubriéndose el rostro. Lloraba en silencio. No dije nada. Puse a calentar agua y serví 2 tazas de té. Cuando le acerqué una, levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido. No entiendo cómo puede estar aquí después de todo, susurró. Yo no lo haría. Una madre no elige entre el orgullo y el amor, respondí. Solo actúa. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Ayer fui una tonta. No sé por qué dije todo eso. La miré con calma. Sí sabes por qué, le dije. Porque me ves como una amenaza. Como si amar a tu hija fuera quitarte algo. Ella bajó la mirada, avergonzada. Tal vez, murmuró, es que siempre sentí que me juzga, que me observa, que piensa que no soy suficiente para su hijo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Yo nunca la había criticado abiertamente, pero entendí que mi sola presencia la incomodaba. Y quizá, sin quererlo, mis consejos, mis formas, mis yo en tu lugar haría esto. Fueron piedras pequeñas que terminaron por construir un muro entre nosotras. Laura, le dije suavemente, no vine a quitarte a nadie, vine a compartir. El día que me gritaste que no era de la familia, sentí que me borrabas de su historia. Pero hoy me di cuenta de que no necesito que me den un lugar. Yo ya tengo uno, en el corazón de esa niña. Sus lágrimas volvieron a caer. Lo sé, dijo con un hilo de voz, y me duele haberla hecho pasar por esto. Nos quedamos en silencio unos segundos, escuchando el tic-tac del reloj. No era una reconciliación, pero sí un comienzo. A veces, la comprensión llega en los momentos más rotos. A la mañana siguiente, mi hijo regresó del trabajo. Entró y me vio con la niña dormida sobre el pecho. Mamá, susurró con un gesto de alivio. Gracias. Yo lo miré fijo. Gracias, sí. Pero también quiero respeto, Daniel. No volveré a soportar humillaciones por mantener la paz. Él asintió en silencio. Sabía que algo había cambiado. No era una amenaza, era una declaración de dignidad. Desayunamos los 3 en la mesa. Laura casi no hablaba, pero cada vez que cruzábamos miradas, me sonreía con timidez. Noté algo distinto en su forma de servirme el café, en su tono más bajo, en la manera en que trataba de explicarme las cosas. No era culpa, era una especie de reparación silenciosa. Me quedé unos días más, ayudando a cuidar de la niña hasta que se recuperó del todo. Jugábamos con muñecas, veíamos películas, preparábamos juntas galletas que llenaban la casa de olor a mantequilla. Y cada vez que escuchaba su risa, sentía que el dolor del cumpleaños se hacía un poco más pequeño. Cuando llegó el momento de irme, Laura me acompañó hasta la puerta. No sé cómo agradecerle, dijo. No tienes que agradecerme, respondí. Solo no vuelvas a decirme que no soy de la familia. Ella me miró con los ojos vidriosos. Nunca más. Lo prometo. La abracé, por primera vez sin resentimiento. Era una mujer que había aprendido a pedir perdón, y yo una que aprendía a poner límites sin perder el amor. Al subir al taxi, miré por la ventana. La casa se hacía pequeña a lo lejos, pero dentro de mí algo se ensanchaba. Había recuperado la paz, pero también algo más profundo, el respeto propio. No sabía que esa calma duraría poco, porque semanas después, otra llamada iba a ponerme a prueba de una forma que jamás imaginé. Pasaron 3 semanas desde aquel día. La fiebre de mi nieta ya era solo un recuerdo, pero el silencio que siguió fue otro tipo de enfermedad. Mi hijo apenas llamaba. Laura mandaba mensajes cortos, con emojis de gratitud o fotos de Alma jugando. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo, pero había algo en mí que no se sentía en paz. Había aprendido a callar, sí, pero el silencio también pesa. Cada noche, al apagar la luz, escuchaba mi propia mente repitiendo las palabras que dije. Ya no soy tu criada. Me daban vueltas una y otra vez, no por arrepentimiento, sino porque esa frase había marcado un antes y un después. Por primera vez en muchos años, sentía que tenía una voz, pero al mismo tiempo, ese nuevo lugar que había tomado en mi familia la había cambiado para siempre. Ya no era la suegra que ayuda en todo, era la mujer que puso un límite. Una tarde, mientras regaba las plantas, el teléfono sonó. Era mi vecina, doña Clara. ¿Te enteraste de lo que pasó con Laura?, me dijo en voz baja, como si compartiera un secreto peligroso. ¿Qué pasó?, pregunté, con un nudo en el estómago. La vi salir del hospital con tu hijo. Parecía muy alterada. El corazón me dio un vuelco. ¿Del hospital? ¿Por qué? No lo sé. Solo los vi subir al auto. Colgué sin decir más. Traté de calmarme, pero la ansiedad me ganó. Tomé mi bolso y salí. El camino hacia su casa me pareció eterno. Al llegar, vi la puerta entreabierta y escuché voces. Toqué el timbre. Nadie respondió. Empujé la puerta con cuidado y entré. Laura estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida. Mi hijo caminaba de un lado a otro, con el teléfono en la mano. ¿Qué pasó?, pregunté. Mi hijo levantó la vista, sorprendido. Mamá, no deberías estar aquí. ¿Por qué? ¿Qué ocurre?, insistí. Laura rompió en llanto. Perdí el bebé. El aire se me fue del cuerpo. No sabía que estaba embarazada. Nadie me lo había dicho. Me quedé inmóvil, mirando el suelo. Sentí un peso enorme en el pecho. La tristeza de una vida que no alcanzó a comenzar, mezclada con la culpa de haber estado tan lejos. Me acerqué despacio. Lo siento, Laura. No sabía
sabía. Ella me miró con los ojos vacíos. No quería decirlo hasta estar segura, pero ayer me desmayé. Los médicos dijeron que fue un aborto espontáneo. Mi hijo se sentó junto a ella, tomándola de la mano. Yo los observaba, sintiéndome una extraña en mi propio hogar. No pasa nada, mamá, dijo él, intentando sonar firme. Son cosas que suceden, pero sus ojos estaban rojos. El dolor en la habitación era palpable. Me acerqué y puse una mano sobre el hombro de Laura. Por un segundo pensé que me apartaría, pero no lo hizo. Solo bajó la cabeza y lloró. Pasé los días siguientes ayudándolos sin invadir. Preparaba comida, limpiaba un poco, cuidaba a Alma cuando ellos dormían. No hablábamos mucho. El silencio volvió a instalarse, pero era distinto. No era un muro, era un refugio. Una noche, Laura se acercó a mí en la cocina. Gracias, dijo simplemente. No tienes que agradecer, respondí. Sí, tengo que hacerlo. Nadie más me cuida como usted lo hace. Y yo fui cruel. La miré. Su voz era honesta. Su mirada temblaba. Por primera vez, no la vi como mi nuera. La vi como una mujer rota y entendí algo. Las mujeres de esta familia, ella, yo, mi nieta, cargábamos las heridas de generaciones de silencio. Ella por inseguridad, yo por sumisión. Laura, le dije, no importa lo que pasó. Lo que importa es lo que aprendemos de ello. Ella asintió. Nos quedamos en silencio un momento. Luego, sin pensarlo, me abrazó. Ese abrazo no borró lo que había pasado, pero fue un inicio. El primer puente después de tanto dolor. Al día siguiente, preparé el desayuno temprano. Laura bajó con la niña, más animada. La casa parecía diferente, más liviana. Por un momento, pensé que tal vez estábamos encontrando una nueva forma de ser familia. Pero el destino siempre guarda una última prueba. Cuando sonó el timbre esa mañana, no imaginaba lo que iba a escuchar. Era una mujer joven, con una carpeta en la mano. ¿La señora Marta López?, preguntó. Sí, soy yo. Vengo de parte del abogado Ramírez. Su nuera me pidió que le entregue esto. Me extendió un sobre sellado. Laura, que había bajado detrás de mí, se quedó inmóvil. ¿Qué es eso?, preguntó con un hilo de voz. La joven bajó la mirada. Una notificación legal. Abrí el sobre con manos temblorosas. Leí las primeras líneas y sentí que el mundo se me venía encima. Era una demanda por intromisión y acoso familiar, firmada por Laura. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. La miré, sin entender. ¿Qué significa esto, Laura? Su rostro se contrajo. Yo no lo hice. No ahora. Es algo viejo, que mi abogado había preparado cuando estábamos peleadas. No sabía que lo enviaría. ¿Y ahora qué hago yo?, pregunté, con la voz quebrada. Lo arreglaré. No fue mi intención, pero las palabras dolían igual. Una herida vieja se abría otra vez, más profunda. Esa noche, cuando me quedé sola, sentí que todo lo que había reconstruido se derrumbaba. Había perdonado, había ayudado, había vuelto a confiar. ¿Y para qué? Me senté frente al espejo. Vi mi reflejo cansado, los años en mi piel, las lágrimas contenidas, y me hice una promesa. Esta vez no iba a quedarme callada. El sobre seguía sobre la mesa, abierto, como una herida que no deja de sangrar. Las letras negras parecían gritarme al rostro. Intromisión, acoso, conflicto familiar. Palabras frías, escritas por alguien que nunca había visto mi rostro, pero que ahora definían quién era yo ante la ley. Una intrusa. Laura se sentó frente a mí, pálida. Se lo juro, Marta. No tenía idea de que mi abogado iba a enviarlo. Es de hace meses, de cuando estábamos mal. Pensé que lo había destruido. No podía mirarla. Tenía la mirada fija en la hoja, tratando de comprender cómo el amor podía transformarse tantas veces en desconfianza. Entonces, ¿qué quieres que crea?, pregunté con voz baja. ¿Que fue un error? Sí. ¿Y mis lágrimas también fueron un error? ¿O lo fue abrirme las puertas de mi casa para cuidar de tu hija mientras tú descansabas? Ella cayó. Mi hijo entró en ese momento, con la cara desencajada. ¿Qué pasó? Una notificación judicial, dije sin levantar la vista. Al parecer, cuidar a mi familia ahora es acoso. Daniel se acercó, tomó el sobre, leyó unas líneas y golpeó la mesa. Esto es una locura. Laura, ¿por qué no cancelaste todo cuando te reconciliaste con mamá? Pensé que lo había hecho, Daniel. De verdad. Se hizo un silencio largo, pesado. Yo no lloré. No esa vez. El llanto ya no me servía. Me levanté, tomé el abrigo del respaldo de la silla y me dirigí hacia la puerta. Mamá, espera, dijo mi hijo. No, Daniel. Esta vez no voy a quedarme para arreglar lo que otros rompen. Salí sin mirar atrás. El aire de la calle era frío, pero me hizo bien. Sentí que cada paso alejándome de esa casa era un pequeño acto de libertad. Caminé hasta el parque donde solía llevar a Alma de bebé. Me senté en el mismo banco de siempre. El sol caía entre los árboles y los niños corrían a lo lejos. Allí dejé que el silencio hablara por mí. Durante años pensé que amar era soportar, que la paciencia era una forma de amor. Pero ese día entendí que, a veces, el silencio se convierte en complicidad con el dolor. Y yo ya no quería ser cómplice. Al caer la tarde, regresé a casa. Sobre la mesa me esperaba un mensaje de voz de mi hijo. Perdón, mamá. Laura ya habló con el abogado. Retirarán todo. No quería que esto pasara. Reproducí el audio 3 veces. Sí, se escuchaba su culpa. Pero también algo más. Cansancio. Ese mismo cansancio que yo conocía también. El de quien intenta mantener a todos en paz a costa de sí mismo. Esa noche me preparé un té y escribí una carta. No para ellos, para mí. No nací para ser invisible. Nací para amar, pero también para ser respetada. Hoy cierro un ciclo. No renuncio a mi familia, pero dejo de perseguirla.
Doblé el papel y lo guardé en una caja con fotos antiguas. Era mi forma de decirme adiós a la mujer que callaba. Los días siguientes pasaron lentos. Laura me escribió varias veces, pidiéndome que nos viéramos. No respondí. Mi hijo llamó, insistió, hasta vino a casa. Pero yo solo le dije, necesito tiempo. No era venganza, era curación. Un domingo por la mañana, mientras leía en el balcón, escuché pasos. Era Laura, con Alma de la mano. La niña corrió hacia mí. Abuela, te extrañé. La abracé fuerte. Laura se quedó a unos metros, esperando permiso para acercarse. ¿Puedo pasar?, preguntó. Sí, respondí, pero esta vez sin máscaras. Nos sentamos las tres en el sofá. Laura respiró hondo. Fui injusta. Todo lo que pasó fue por miedo. Siempre sentí que me juzgabas, y en lugar de hablarlo, preferí atacarte. Su voz se quebró. Perdí un bebé, casi pierdo a mi esposo, y estuve a punto de perderte a ti también. Tomé su mano. Las heridas no se curan en un día, Laura. Pero si realmente quieres cambiar, empecemos por la verdad. Ella asintió. Sacó algo del bolso. El sobre de la demanda, roto en pedazos. Ya no más papeles, ni abogados, solo familia. Si tú quieres. Miré a mi nieta, que jugaba con una muñeca en el suelo. Por ella, dije, siempre por ella. Nos abrazamos. Lloramos las dos, esta vez sin vergüenza. El pasado no se borró, pero ya no dolía igual. Mientras las lágrimas caían, pensé en algo que había aprendido tarde. Perdonar no es olvidar. Es elegir no cargar con lo que otros no saben manejar. Cuando se fueron, la casa quedó en calma. Pero dentro de mí sentí algo nuevo. No paz. Fuerza. Esa noche dormí sin sobresaltos. Y al amanecer, supe que algo se había cerrado. Había recuperado mi voz. Sin embargo, el destino todavía tenía una última palabra. Y llegaría en forma de una visita inesperada. El amanecer dejó una franja de luz en el piso del comedor. La casa olía a pan tostado y a café. Me serví una taza, abrí la ventana y dejé que la brisa moviera las cortinas. Por primera vez en semanas, la calma no me parecía un silencio sospechoso, sino un respiro merecido. Había aprendido a poner límites, había aprendido a perdonar sin rebajarme. Creí que el destino me iba a conceder un descanso. Me equivoqué. El timbre sonó con insistencia. No era un toque tímido, ni el golpecito nervioso de mi nieta cuando aparece de sorpresa. Era un sonido firme, autoritario, como si quien estuviera afuera no viniera a pedir, sino a dictar. Dejé la taza sobre el plato y caminé hacia la puerta. Abrí. Era Beatriz, la madre de Laura. Su cabello perfecto, sus labios pintados sin una grieta, la mirada baja de quien prepara un golpe y no quiere mancharse las manos. No la veía desde el cumpleaños. En la fiesta, ella escudriñó cada uno de mis movimientos sin decir palabra, y cuando Laura me echó, se quedó quieta, casi orgullosa, como si por fin las cosas hubieran vuelto al orden que ella entendía por familia. Buenos días, dijo con voz tersa. Necesitamos hablar. La invité a pasar, no por cortesía, sino por claridad. No quería escenas en la puerta. Preparé otra taza de café y se la ofrecí. Ella no la tocó. Se sentó en el borde de la silla, rígida, como quien se sienta en una oficina y firma papeles ajenos. Vengo por mi nieta, dijo. No entendí. Al principio pensé que quería verla, llevarla a pasear, proponer un fin de semana en su casa para aliviar a Laura. Pero la forma en que juntó las manos y evitó mirarme me dijo que no se trataba de un paseo. Se trataba de un traslado y de un juicio con condena ya pronunciada. Laura está frágil. Daniel está trabajando demasiado. La niña necesita estabilidad y yo voy a asegurarme de que la tenga, dijo. Me quedé en silencio. No porque no tuviera palabras, sino porque las elegí. Cuando una mujer como Beatriz arma una frase, no usa verbos, usa cuchillos. Y si respondes con la primera emoción, te cortas tú. Respiré. La niña tiene estabilidad, respondí. Tiene a su madre, a su padre, a mí. Lo que no necesita es más guerra. Beatriz sonrió sin sonreír. Guerra es lo que usted trajo desde que apareció con ese vestido ridículo y esa manía de creerse la dueña del lugar. Usted confunde cuidado con control, y yo no voy a permitir que Alma crezca en medio de esa disputa. Supe que iba a sacar una carta. La sacó. Abrió su bolso lento, como si fuera un ritual. Puso sobre la mesa un folio transparente. Dentro había copias. Las vi de reojo, y la sangre me golpeó los oídos. Eran impresiones del mismo documento que meses atrás había preparado el abogado de Laura, esa demanda que había llegado a mi puerta como una flecha vencida de tiempo. Beatriz acomodó los papeles como quien ordena cuchillos antes de la cocina. Esto no se envió por error, dijo. Yo lo pedí, y cuando Laura quiso arrepentirse, ya era tarde. Lo digo para que no crea que fue una travesura. Fue una decisión. Mi decisión. El aire cambió de textura. No era la primera vez que me enfrentaba a la soberbia, pero la suya tenía una estructura precisa. No buscaba una conversación. Buscaba que yo aceptara que ella mandaba en mis afectos. La dejé terminar. Ella continuó. Usted siempre estuvo por encima de Laura. Lo vi cuando Daniel era apenas un noviecito obediente. Usted le abría la puerta, lo llamaba a cenar, opinaba sobre sus camisas, lo dormía a horario aunque ya fuera un hombre. Y luego, cuando él se casó, no se retiró. Se quedó ocupando la cabecera invisible. Laura tuvo que gritarle para que usted entendiera. La entiendo, dije. No hace falta que me lea una biografía. Ella apretó los labios. No vine a que me entienda. Vine a informarle que Alma pasará unos meses conmigo. La niña necesita distancia de este triángulo. Y le advierto, si usted intenta interferir, usaré todo lo que tenga a mano. Todo. La
palabra todo cayó sobre la mesa como una piedra mojada. No respondí con gritos. Me puse de pie despacio. Fui hasta la alacena, tomé un vaso de agua, lo bebí. Volví a sentarme. Cuando hablé, mi voz no tembló. No va a llevarse a Alma, dije. No mientras respire. Y si cree que me va a intimidar con papeles impresos y amenazas vagas, eligió la casa equivocada. Usted no estuvo a las 3 de la madrugada tomando la mano de su hija cuando la fiebre de la niña la quebraba. Usted no fue la que retiró la demanda rasgada y la convirtió en perdón. Usted no ha pedido perdón. Yo sí, y no más. Beatriz me sostuvo la mirada. Por un segundo vi en sus ojos un destello de sorpresa. Luego recuperó su gesto de mármol. No discuta conmigo, señora. La familia se protege con decisiones firmes. Yo estoy dispuesta a tomarlas. La familia se protege con verdad, respondí. Y usted acaba de decir la suya, que la demanda no fue un accidente, que usted la empujó. A partir de hoy, cada paso que dé, lo daré yo también, pero no contra Laura, a su lado. Y si usted quiere guerra, la tendrá con alguien de su tamaño, conmigo. No sé si fue mi tono o la palabra tamaño. El rostro de Beatriz se resquebrajó un poco. Se puso de pie, acomodó el abrigo, dejó los papeles sobre la mesa como quien deja migas para que otro limpie. Llegó tarde al lugar que cree que le pertenece, dijo. Laura me tiene a mí, y Alma también. La acompañé hasta la puerta. Cuando cruzó el umbral, me volvió a mirar. No era una despedida, era una advertencia. Se marchó sin dar la espalda, como hacen los animales que no confían en el silencio del otro. Cerré. La casa quedó muda. No había platos sucios, no había tazas a medio usar, solo esos papeles sobre la mesa con palabras que habían intentado definir quién era yo. No los toqué. Los miré hasta que dejaron de ser letras y se volvieron ruido. El teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. Necesito verte, ponía. Hoy, sola. Supe que venía detrás de su madre o delante de ella, pero no con ella. Acepté. Ven de inmediato, respondí. Trae solo tu verdad. No tardó mucho. Cuando abrió la puerta, no era la mujer altiva ni la mujer rota. Era otra. Una que había cruzado un puente y no quería regresar a las orillas de siempre. Me abrazó sin palabras. La senté. Le serví té. Su voz salió áspera, como si hubiera estado sin usarse. Mi madre vino, dijo. Lo sé, respondí. Vino a llevarse a mi nieta. Laura cerró los ojos. Lo ha intentado desde que yo era pequeña. Conmigo, con todo. No soporta que algo se le escape, ni siquiera mis lágrimas. Creció dándome órdenes envueltas en consejos, y cuando Daniel apareció, me dio permiso como si el amor fuera un préstamo. Yo asentí. Y ahora quiere a Alma como su revancha. La escuché sin interrumpir. Laura siguió. El día del cumpleaños, yo no grité sola. Ella me susurraba frases para que yo me creyera fuerte. Me dijo que usted quería robarse la fiesta, a mi hija, mi lugar. Me dijo que si no la ponía en su sitio ese día, me perdería para siempre. Y yo obedecí. Lo dijo sin drama, como quien muestra una radiografía que confirma una sospecha. Mi garganta ardió. La rabia y la compasión se mezclaron en un sabor que no se digiere fácil. Laura tomó aire. Pero ya no quiero obedecer, dijo. Quiero elegir. Y hoy elijo pedirle que no se aleje, que me ayude a proteger a Alma, y que si hace falta, enfrentemos juntas lo que venga. El pedido era simple y enorme. No era solo un favor, era una alianza y una mudanza de roles. Laura dejaba de ser la nuera enemiga para convertirse en la mujer que por fin decía su propia frase de poder. La miré como se mira a alguien que cruza una frontera sin pasaporte ni escolta. Le tomé las manos. Me tienes, dije. Me tienes para lo que venga, pero necesito una condición. Honestidad, toda. No quiero secretos que me exploten en el pecho una semana después. Laura asintió, y entonces soltó la verdad que faltaba. Daniel está endeudado, lo dijo suave, con vergüenza. Beatriz lo sabe, se lo prestó, y ahora quiere cobrarse con Alma, no con dinero, con control. La palabra control hizo eco en las paredes. Yo sabía de qué estaba hecha. La había respirado en matrimonios ajenos, en mesas donde se hablaba bajito, en habitaciones donde se decidían vidas sin consultar a quienes las vivían. Cerré los ojos un segundo. Vi a mi hijo muchacho, con su mochila rota, con su vergüenza de pedir. Vi a mi esposo muerto y a mí contando monedas. Vi a Beatriz con su esmalte intacto y su agenda de favores convertidos en cadenas. Abrí los ojos. ¿Dónde está Daniel?, pregunté. En el trabajo, dijo ella. Está avergonzado. No me lo dijo a mí, se lo dijo a mi madre, y mi madre se lo prestó con intereses de obediencia. Fui hasta el cuarto y saqué una caja de metal. La abrí con cuidado. Adentro guardo papeles que para muchos serían basura. Para mí son mi historia. El recibo de la máquina de coser que compré cuando me quedé sola. La nota de fin de año de Daniel cuando tenía 8. El contrato de la casa cuando por fin la pagué. Debajo, un sobre con mis ahorros. No eran millones, eran mis años cosidos en tardes sin luz y en mañanas sin descanso. Lo puse sobre la mesa. No es para que se lo demos, dije. Es para que entienda que no está solo y para que tú sepas que no te dejaré en manos de quien cambie amor por dominio. Pero antes de hablar de dinero, hablaremos con él, cara a cara. Los tres. Y si Beatriz quiere venir, que se siente a escuchar. No más órdenes. Laura me miró con un alivio que dolía. Asintió. Salimos juntas. El sol de la tarde se metía por los árboles, igual que esa mañana. Pero yo ya no era la misma que abrió la puerta. Había una cordillera entera trepada en mi espalda y aún así me sentía liviana. Al llegar a la esquina, el teléfono de Laura vibró. Miró la pantalla y se puso pálida. Es mi madre, susurró. Dice que ya habló con
con un juez amigo. Dice que si no llevo a Alma esta noche, mañana habrá medidas. Nos detuvimos. Los autos pasaban sin saber que dos mujeres estaban a punto de decidir si volverse a romper o hacerse de piedra. Tomé el teléfono. Le escribí una sola frase. Nos vemos en mi casa, con Daniel y con Alma, a las 7. Ven si te atreves. Guardé el aparato. Miré a Laura. Le apreté la mano. Caminamos en silencio de regreso. En el camino, vi a Alma dibujada en el cielo. Era un cielo claro con un trozo de nube en forma de mariposa. Sonreí. No quería guerra, pero iba a darla si hacía falta. A las 6:50 sonó el timbre. 3 golpes secos. Me paré frente a la puerta. Detrás de mí, Laura respiraba hondo. Daniel llegó 5 minutos antes, con los ojos tristes y los hombros torcidos. Alma jugaba en la alfombra del comedor con sus muñecas, ajena a las mareas adultas. Abrí. Beatriz estaba del otro lado. No venía sola. A su derecha, un hombre de traje oscuro, portafolio en mano. Tenía la sonrisa pulida de quienes venden seguridad y cobran obediencia. Buenas noches, dijo. Venimos a resolver esto como corresponde. Hice a un lado la puerta. Pasen, respondí. Pero esta vez, aquí adentro, las reglas serán otras. El hombre de traje abrió el portafolio. Sacó documentos con sellos. Dijo palabras que se usan para asustar. Medidas provisorias, tutela temporal, evaluación de entorno. Beatriz asentía como una reina que firma decretos. Daniel se encogió. Laura apretó los dientes. Yo no pestañeé. Me acerqué a la mesa. Puse mi caja de metal. Encima, mi sobre de ahorros. Al lado, las copias de la demanda que Beatriz había traído esa mañana. Ahora hablaremos de verdad, dije. Y cuando la pronuncié, el hombre dejó de sonreír. Beatriz dejó de parpadear. Laura me miró como se mira el faro desde una barca que estuvo a punto de estrellarse. Daniel levantó la cabeza por primera vez. Y justo entonces, Alma entró corriendo con su muñeca en alto y gritó algo que detuvo todos los relojes de la casa. La frase era sencilla, infantil, pero contenía una llave que nadie esperaba. Abuela, ¿por qué en la casa de la otra abuela no podemos hablar fuerte? Porque si no alguien se enoja y dice que nos puede cambiar de casa. El silencio que siguió fue más hondo que cualquier amenaza. Yo respiré. Sabía que la verdadera batalla acababa de empezar y que la ganaría con la única arma que no admite réplica, la verdad de una niña. El eco de la voz de Alma quedó flotando entre las paredes. Nadie se atrevía a moverse, ni Beatriz con su gesto de mármol, ni el abogado, que ahora parecía demasiado pequeño dentro de su traje perfecto. Mi nieta seguía de pie, con la muñeca en la mano. Su inocencia acababa de iluminar la habitación como un relámpago en mitad de una noche larga. En su mundo de niña no existían estrategias ni culpas, solo verdades. ¿Quién te dijo eso, mi amor?, pregunté despacio, para no asustarla. La abuela Bea, respondió, mirando a su otra abuela. Dijo que si no la obedecía, me podía ir a vivir con ella para siempre, y que aquí no me querían tanto. El rostro de Beatriz cambió de color. Trató de sonreír, de controlar la situación, pero su máscara se resquebrajó. Eso no fue lo que quise decir, balbuceó. Los niños malinterpretan todo. Me incliné y tomé a Alma en brazos. Los niños no mienten cuando hablan de miedo, dije sin apartar la mirada de ella. El abogado carraspeó, incómodo. Señora, quizá deberíamos dejar este tema para otro momento. No, señor, le interrumpí con firmeza. El momento es ahora. Fui hasta la mesa. Puse la caja de metal frente a todos. La abrí lentamente y saqué los papeles. Aquí está mi historia, mis sacrificios, mis años de trabajo. Esta casa es mía. Esta familia la levanté con mis manos. No tengo fortuna, pero tengo memoria. Y no voy a permitir que se use a una niña como moneda para saldar errores de adultos. Beatriz trató de recuperar el control. Yo solo intento cuidar a mi nieta. No, la detuve. Intenta poseerla, porque no soporta que algo escape a su control, ni siquiera el amor. Pero el amor, Beatriz, no se ordena, se da. Daniel, que había estado callado, se puso de pie. Su voz sonó por fin con una fuerza que no le conocía. Mamá tiene razón. Ya basta. Beatriz lo miró con una mezcla de sorpresa y furia. ¿Tú también me das la espalda? No, mamá, respondió él. Te pido que por una vez dejes de decidir por todos. Laura lloraba en silencio. Alma, desde mis brazos, me acariciaba el rostro con su manita tibia. Abuela, ¿ya no van a pelear?, preguntó. No, mi amor, susurré. Ya no. El abogado comenzó a guardar sus papeles. Creo que aquí no hay nada más que hacer. Les recomiendo resolver esto en privado. Beatriz no respondió. Se quedó mirando la taza de té que seguía intacta sobre la mesa. Por un instante pareció más vieja, más pequeña, como si toda la rigidez que la mantenía erguida se hubiera disuelto con las palabras de una niña. Cuando se levantó para irse, su voz fue apenas un hilo. No quería hacerles daño, solo tengo miedo de quedarme sola. Esa frase me desarmó. Durante años había visto en ella solo soberbia, pero ahora entendía el origen de su dureza. El miedo, el mismo miedo que alguna vez tuve yo. No estás sola, le dije, pero para tener familia hay que dejar que los demás respiren. Beatriz asintió sin mirarme y salió. El abogado la siguió en silencio. La puerta se cerró. Por primera vez, la casa no se sintió amenazada. El aire era liviano. Las paredes parecían más anchas. Laura se acercó y me abrazó. No sé cómo agradecerte, dijo. Hoy nos salvaste a todos. No, le respondí. Hoy nos salvó ella. Señalé a Alma, que ahora dibujaba en el suelo con sus lápices de colores. Había dibujado 3 figuras, su mamá, su papá y yo, tomados de la mano. En una esquina había un pequeño corazón con
alas. ¿Y eso qué es, mi amor?, le pregunté. Es para que el amor no se quede encerrado, abuela, contestó, sin levantar la vista. Me reí y sentí un nudo dulce en el pecho. De los labios de un niño salen las verdades más sabias. Esa noche, cuando todos se fueron a descansar, me quedé sola en la cocina. El reloj marcaba las 11:30. Encendí una vela. La llama iluminó la caja abierta sobre la mesa. Dentro de ella, junto a mis papeles, coloqué el dibujo de Alma. Este será mi nuevo testamento, dije en voz baja. No de bienes, sino de amor. Fuera, el viento movía las ramas del limonero. Sentí que algo en mí se liberaba. No había ganado una guerra, había cerrado un ciclo, pero el destino, siempre caprichoso, todavía tenía una última vuelta preparada. Al día siguiente, alguien tocó mi puerta. No era Beatriz, no era Laura, ni siquiera mi hijo. Era un hombre con una carpeta en la mano y un gesto amable. ¿Señora Marta López?, preguntó. Vengo a hablarle de una herencia pendiente. Y con esa frase, todo volvió a empezar. El hombre estaba de pie frente a mí, con una carpeta marrón en las manos. No tenía la rigidez de un funcionario, ni el brillo arrogante de un abogado. Era un rostro amable, cansado, con ojos que parecían entender el peso de las noticias que llevaba consigo. ¿Herencia?, pregunté, desconcertada. Debe haber un error. Yo no tengo familia con bienes. Él sonrió con cortesía. No, señora Marta, no hay error. Vengo del despacho del notario Jiménez. Se trata de una herencia a su nombre. Me quedé muda. Herencia, una palabra que siempre me pareció ajena. Durante años, lo único que heredé fue trabajo y recuerdos. Mi esposo había muerto sin dejar más que deudas, y todo lo que poseía ahora era fruto de mis manos, de mis costuras, de mis noches sin dormir. ¿De quién?, pregunté al fin. El hombre abrió la carpeta. Sacó un sobre sellado. De una mujer llamada Rosa Herrera. Sentí un estremecimiento. Rosa Herrera. Ese nombre dormía en algún rincón lejano de mi memoria. Lo había escuchado hacía décadas, en una época en la que mi vida aún olía a juventud y esperanza. ¿La conocía?, preguntó él. Sí, pero hace mucho. Fue una amiga de mi madre, dije, aunque en el fondo sabía que no era toda la verdad. Rosa no había sido solo una amiga de mi madre. Había sido mi segunda madre. Una vecina viuda que me cuidaba cuando mi madre salía a trabajar. Una mujer que me enseñó a coser, a leer y, sobre todo, a no avergonzarme de soñar. En su testamento, continuó el hombre, la señora Herrera dejó escrito que, en caso de su fallecimiento, su casa y todas sus pertenencias pasarían a usted. Dijo que Marta fue la hija que la vida no me permitió tener. Me temblaron las manos. No sabía si llorar o reír. Pero no entiendo. Rosa desapareció hace más de 20 años. El hombre asintió. Falleció hace 2 meses, en un pequeño pueblo de Jalisco. No tenía descendencia ni parientes. Solo dejó esto. Me entregó una llave envuelta en una cinta roja y esta dirección. Me quedé mirando la llave. Era vieja, de hierro, con un pequeño corazón tallado en el centro. Sentí una corriente tibia recorrerme el cuerpo. Esa mujer, incluso después de muerta, seguía cuidando de mí. El hombre se marchó, dejándome sola con la llave y el sobre. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita con tinta azul. Reconocí su letra al instante, inclinada, firme, elegante. Mi querida Marta, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo en la tierra terminó. No te asustes. La muerte es solo otro comienzo. Quise dejarte mi casa, no por los ladrillos ni por los muebles, sino por lo que hay dentro. Hay algo que necesitas saber, algo que nunca te conté, la verdad sobre tu madre y sobre ti. Mis manos comenzaron a temblar. Releí esa última línea una y otra vez, sin entender del todo. La verdad sobre mi madre y sobre mí. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolso. Sentí un peso nuevo en el pecho. No era tristeza, era una mezcla de curiosidad, miedo y destino. Sabía que tenía que ir. Esa misma noche llamé a Laura. Voy a viajar unos días, le dije. Es algo que debo hacer sola. ¿Puedo saber a dónde?, preguntó. A un lugar donde la verdad me espera. Ella no insistió. Solo me abrazó y dijo, vuelva cuando esté lista. El viaje fue largo. El autobús avanzaba por carreteras polvorientas, rodeadas de campos secos. El sol caía lento sobre las montañas y cada kilómetro me alejaba del ruido de la ciudad y me acercaba a un pasado que creí enterrado. Cuando llegué al pueblo, el aire olía a tierra mojada y pan recién horneado. Las calles eran angostas, con casas color crema y puertas de madera. La dirección escrita en el sobre me llevó hasta una esquina con un limonero enorme. Allí estaba, una casa antigua, de paredes gruesas y ventanas azules. Metí la llave en la cerradura. Giró con un clic suave, como si hubiera estado esperando mi regreso. El interior olía a lavanda y a tiempo detenido. Sobre una mesa había un retrato de Rosa más joven, con su sonrisa dulce y esos ojos que siempre parecían leer el alma. A su lado, una caja de madera con mi nombre escrito. La abrí. Dentro había una libreta. En la primera página, una frase escrita a mano. Marta, lo que vas a leer cambiará la historia que creíste tuya. Pasé las hojas. Eran páginas de diario, fechadas desde 1968 hasta 1985. Y en una de ellas, un párrafo subrayado en rojo me heló la sangre. Tu madre no era quien decía ser. Te dejó al cuidado de Rosa para protegerte de algo o de alguien. Cerré el cuaderno de golpe. Mi respiración se volvió pesada. Los recuerdos comenzaron a desordenarse en mi mente. Las ausencias de mi madre, las cartas que nunca llegaron, las frases a medias
tragedias que nunca entendí. Me senté en el suelo, con la libreta en el regazo. Por primera vez en muchos años sentí miedo. Un miedo diferente al de perder a alguien o ser rechazada. Era el miedo de no saber quién soy realmente. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza. Las hojas del limonero golpeaban la ventana. Dentro, el silencio pesaba como un secreto a punto de romperse. Me quedé así, inmóvil, mientras las palabras del diario seguían latiendo dentro de mi cabeza como un tambor. Te dejó para protegerte de alguien. ¿De quién? ¿De qué? Esa noche dormí poco. Los sueños fueron confusos. Veía la cara de Rosa, la de mi madre y la mía, mezcladas en una sola. Cuando el sol asomó, supe que no podía seguir leyendo sola. Necesitaba testigos. Necesitaba que mi hijo y mi nuera conocieran también esa historia. Porque entendí que, al final, las familias no solo se heredan, también se revelan. Amaneció gris. Las montañas del pueblo estaban cubiertas por una neblina que olía a misterio y a tierra mojada. Pasé la noche sentada junto a la caja, mirando el diario de Rosa sin atreverme a abrirlo otra vez. Pero cuando el reloj marcó las 6, lo hice. Había algo dentro que me llamaba. Abrí una página al azar. El trazo de su letra era firme, pero en algunas líneas la tinta se corría, como si hubiese llorado mientras escribía. Hoy vino una mujer con una niña de 3 años. Dijo que se llamaba Marta, que necesitaba esconderla por un tiempo, que había gente que podía hacerle daño. No pregunté más, solo la abracé. Leí esa frase una y otra vez. La niña de 3 años era yo. Seguí pasando páginas. Cada una revelaba un pedazo de esa historia que siempre había sentido incompleta. Rosa escribía sobre mi risa, sobre mis primeros pasos, sobre las cartas que mi madre le enviaba desde un lugar que nunca mencionaba. Y entonces llegué a la última entrada, fechada un año antes de que mi madre muriera. Prometí no decirle la verdad hasta que ella misma estuviera lista. La verdad no la destruirá, la hará libre. Pero si alguna vez lee estas páginas, sabrá que su verdadero apellido no es López, sino Herrera. Cerré el cuaderno de golpe. El aire se me escapó de los pulmones. Herrera, el apellido de Rosa. Me levanté y caminé hasta el espejo del pasillo. Me miré largo rato. Durante 60 años había respondido a un nombre que, ahora lo sabía, no era el mío. No sabía si sentirme robada o bendecida. Rosa no me había mentido por maldad, me había protegido. Tomé la carta de nuevo. En el reverso había una nota escrita con tinta más tenue, casi invisible. Si alguna vez sientes que todo se derrumba, busca el sobre azul en el cajón del escritorio. Allí está la verdad completa. Corrí hacia el escritorio antiguo que estaba en la esquina del salón. Los cajones chirriaban al abrirse. En el tercero encontré un sobre azul sellado con cera. Lo abrí con cuidado. Dentro había una partida de nacimiento. En el lugar del nombre de la madre no estaba escrito Ana López, como siempre creí, sino Rosa Herrera. Mi corazón dio un vuelco. Las piezas encajaron de golpe. Mi madre biológica había sido Rosa, no Ana. La mujer que me crió, la que me enseñó a coser, la que me heredó su casa, había sido también mi madre, pero en silencio. Me derrumbé en la silla. Lloré largo rato, sin pudor. Lloré por todas las veces que creí haber sido una hija prestada, una intrusa. Lloré porque la verdad, aunque duele, también limpia. Cuando el llanto se secó, supe que debía regresar. Había algo en esa historia que no podía quedar enterrado en un pueblo. Tenía que compartirlo con mi hijo, con Laura, con Alma. Tenían que saber de dónde venía para entender por qué luchaba tanto por pertenecer. Guardé el diario, la carta y el sobre azul en mi bolso. Salí de la casa. El limonero del patio soltaba flores nuevas, como si celebrara que al fin la verdad había salido a la luz. Antes de cerrar la puerta, le susurré al aire. Gracias, mamá. El viaje de regreso fue distinto. No tenía miedo. Sentía una paz rara, profunda, como si algo se hubiera reacomodado dentro de mí. En la estación me esperaban Laura y Daniel. Alma corría con los brazos abiertos. Abuela, la abracé con todas mis fuerzas. Tengo algo que contarles, les dije. Esa noche, en el comedor de mi casa, puse la libreta sobre la mesa. Laura y Daniel escucharon en silencio. Alma, desde el sofá, dibujaba corazones mientras yo leía fragmentos del diario. Cuando terminé, ninguno habló. Daniel fue el primero en romper el silencio. Entonces, Rosa era tu madre biológica, asentí. Y la mujer que creí mi madre, Ana, fue quien me cuidó mientras ella se escondía. Rosa se cambió de ciudad para protegerme. Nunca me lo dijo. Laura tomó mi mano. Toda tu vida has llevado un peso que no era tuyo. Ahora entiendo por qué amas tanto. ¿Por qué temes tanto perder? Sonreí entre lágrimas. Quizás el amor que me faltó lo quise darles a ustedes. Nos quedamos los tres en silencio. Alma se acercó con un dibujo nuevo. 4 personas tomadas de la mano. Ahora somos más, ¿verdad, abuela? Preguntó. Sí, mi amor. Ahora somos más. Los días siguientes fueron tranquilos, pero había algo que no podía ignorar. Rosa me había dejado algo más que una casa y un nombre. Entre los papeles del diario había una mención a una carta sin enviar. La busqué entre las páginas y la encontré pegada al final. Estaba dirigida a un hombre, a Eduardo Ramírez. Leí las primeras líneas. Eduardo, si lees esto, sabrás que Marta es tu hija. No quise ocultarlo por vergüenza, sino por miedo. Tú tenías tu vida hecha y yo no quería destruirla, pero ella merece
merece saber de dónde viene. Sentí un vuelco. Eduardo Ramírez. Ese apellido me era familiar. Lo había escuchado hacía poco. El abogado que había traído la demanda de Beatriz se llamaba Ramírez. ¿Sería posible? El corazón me latía con fuerza. Tal vez la vida aún tenía una última jugada. Guardé la carta en el bolso y decidí que al día siguiente iría a buscarlo. No sabía si aquel hombre seguía vivo, ni qué historia lo unía realmente a Rosa, pero algo me decía que la verdad todavía no estaba completa. Antes de dormir, encendí la vela junto a la caja y recé en silencio. No pedí respuestas, pedí valor. Valor para enfrentar lo que viniera, sin perder la ternura que había heredado de mi madre, porque entendí que la verdadera herencia no eran las casas, ni los nombres, ni los secretos. Era la capacidad de perdonar sin olvidar quién eres. Al amanecer, preparé mi bolso. Metí la carta, la libreta y un retrato de Rosa. Me miré al espejo una última vez. Ya no vi a una mujer rota. Vi a una mujer entera, con cicatrices, pero en paz. Toqué la puerta, lista para salir. Y entonces el teléfono sonó. Respondí. Del otro lado, una voz masculina, grave, emocionada. ¿Señora Marta Herrera?, preguntó. Sí, respondí, sorprendida por cómo sonaba mi nuevo nombre. Soy Eduardo Ramírez. Encontré una carta vieja entre los papeles de Rosa. Tenemos que hablar. El aire se me quedó atrapado en el pecho. El pasado, una vez más, tocaba a mi puerta. Y supe que el final de mi historia todavía estaba por escribirse. La voz al otro lado del teléfono cargaba años y un temblor que no se esconde. Dijo su nombre con una calma tierna. Eduardo Ramírez. Sentí que el reloj de la cocina se detenía. No había música, no había pasos en el pasillo, solo el latido en mis sienes. Respondí con mi nuevo apellido, Herrera. Sonó extraño y cierto al mismo tiempo. Él guardó silencio un segundo, como si saboreara esa palabra que lo unía a un pasado que creía concluido. Tenemos que hablar, dijo por fin. Le pedí que viniera a casa. No tardó mucho. Llegó con un sobre gastado y un sombrero de ala corta. Tenía el cabello cano y los ojos de quien ha visto demasiadas despedidas. No traía traje, no traía orgullos. Traía algo más pesado, culpa. Nos sentamos frente a frente en la mesa. Encendí una vela. El olor a cera nueva le dio seriedad a ese encuentro. Él puso el sobre la madera. Dentro había fotografías. Rosa joven, con mirada luminosa y un vestido de flores. En algunas, un hombre muy parecido al que estaba ahora frente a mí. Ella y él, riendo, caminando por una plaza, abrazados delante de una iglesia. Amé a tu madre, dijo sin rodeos. La amé con una lealtad que no supe honrar a la altura de lo que merecía. Cuando Rosa quedó embarazada de ti, mi vida ya estaba atada a otra familia. Yo prometí resolverlo todo y no resolví nada. Rosas crecieron en su ventana, pero yo no aprendí a podar la cobardía. Por eso se fue lejos, por eso cayó, por eso eligió protegerte mucho antes de pensar en sí misma. No me moví. Las palabras caían como piedras en un pozo limpio. Él siguió. Durante años supe dónde estaba y no fui, por vergüenza y miedo. Años después me enteré de que te habías criado con una mujer buena que te amó como a una hija, y yo me escondí detrás del apellido, el mío. El mismo que viste en una tarjeta días atrás, en la mano de un abogado demasiado seguro de sí. Es mi sobrino, lleva mi apellido y una forma de mirar el mundo que a veces me avergüenza. Me enteré de la demanda cuando ya estaba en marcha. Traté de frenarla. Llegué tarde. Levanté la vista. Él sostenía el borde del sobre con los dedos temblorosos. Quise odiarlo. No pude. Había verdad en su voz. Verdad cansada, sin adornos. Le pregunté por qué ahora. Me miró fijo. Rosa me envió una carta poco antes de morir. Me pidió dos cosas. Encontrarte y decirte que nunca te abandonó. Te escondió para salvarte de mí y de mis miedos. No supe cumplir mientras respiraba. Al menos déjame intentar cumplir ahora. Empujó hacia mí otra carta. El papel olía a lavanda. Reconocí la letra. Era de mi madre. Mi madre por fin hablaba para que la escuchara con la edad exacta del perdón. Decía que yo había sido un milagro. Decía que me dejó en brazos de Ana por amor y por prudencia. Decía que el día en que yo preguntara de dónde venía, debía escuchar sin rabia y sin orgullo, porque el orgullo puede convertir una cuna en cárcel. Decía que mi verdadero padre era un hombre que no supo elegir y que la vida se encargaría de enseñarle. Cuando terminé de leer, no lloré. Estaba en paz. No había más rincones oscuros, solo el presente, con su luz áspera. Le ofrecí café. Él lo sostuvo con las dos manos, como se sujeta una tregua. Hablamos largo. Me contó que en el pueblo todos conocían la historia a medias, que Rosa era la mujer que nunca negó el amor, pero negó el escándalo, que yo había sido su secreto más limpio, que en los últimos años él había intentado buscarme, aunque no se animó a tocar la puerta correcta. La tocó ahora, viejo y humilde. Quise llamar a Daniel y a Laura, no por protocolo, sino porque entendí que la verdad, para no convertirse en arma, necesita testigos. Un rato después estaban aquí. Daniel me abrazó con fuerza y se mantuvo a mi lado. Laura miró a Eduardo con una mezcla de cautela y compasión. Él habló sin discursos, no buscó excusas, pidió perdón. Noté que a Laura se le aflojaron los hombros, como si algo de su propio pasado también encontrara una grillita por donde escapar. Daniel preguntó por la herencia. Eduardo sonrió con tristeza. Nada de dinero, hijo. La herencia real es esta verdad que hoy nos obliga a mirarnos sin disfraces. Si esperaban una fortuna, no la tengo. Si esperaban una reparación, la traigo en mi voz
voz y en mis manos vacías. Laura lo escuchó y dijo lo justo. Las fortunas mal amarran familias. Prefiero deudas claras y abrazos limpios. Le conté a Eduardo lo que había ocurrido con Beatriz, no por chisme, sino para pintar el mapa de nuestras heridas. Él arrugó el ceño. Beatriz no entiende de amor sin posesión, dijo. Creció midiendo afecto con reglas. En su mundo, nadie llega tarde sin castigo. En su mundo, una suegra amorosa se convierte en invasora. En su mundo, un nieto es trofeo. Nadie merece ese mundo. Yo asentí y añadí que mi mundo antiguo era de silencios que se tragaban todo. Ambos mundos estaban rotos. El que hoy se abría pedía otras leyes. Respiré. Protégete sin cerrarte. Ama sin desaparecerte. Limita sin humillar. Le puse esas 3 líneas a la mesa como si fueran pan y sal. Eduardo las aceptó con un gesto de cabeza. Quise saber si él tenía otros hijos. Dijo que sí. 2. Adultos. Viven lejos. No tienen culpa de mi cobardía. Si algún día quieren conocerte, vendrán. Si no, no los culpes. Asentí. No exigí nada. Había aprendido que la verdad también sabe esperar. Alma entró como un rayo con su risa de siempre. Vio al hombre canoso y se acercó sin temor. ¿Tú eres el amigo de la abuela?, preguntó. Eduardo se inclinó hasta quedar a su altura. Soy alguien que vino a pedir perdón, respondió. Alma frunció el ceño con intención y soldó su veredicto. El perdón se gana con constancia. Hoy puedes quedarte un ratito. Mañana vemos. Todos reímos. Nadie explicó nada. No hizo falta. La niña había colocado su propia medida de justicia. Clara, dulce, contundente. Esa noche cenamos juntos. No hubo brindis ni discursos. Hubo sopa humeante, pan crujiente, manos que se rozan al pasar el plato. Hubo miradas que ya no se escondían. Daniel habló de su deuda con calma. Dijo que quería pagarla sin atajos, que no aceptaría más favores que se cobren con obediencia. Laura sostuvo su mano. Yo saqué mi caja de metal. Puse mi pequeño sobre encima, visible, no para pagar la deuda entera, sino para decir que en esta mesa nadie carga solo. Eduardo sacudió la cabeza. No vine a cobrar ni a ser cobrado, dijo. Vine a acompañar el cierre de una historia y a cuidar un comienzo. Guardé mi sobre. No hice drama. Era hermoso saber que mis ahorros ya no eran un salvavidas desesperado, sino un gesto de presencia. Más tarde, acompañé a Eduardo a la puerta. Me dijo que volvería al día siguiente con unos papeles de Rosa que aún quedaban en su casa. Lo vi bajar la escalera con pasos lentos. Cerré. Toqué la madera con la palma. La casa respiraba diferente. No era la casa de una mujer que espera que la llamen familia. Era la casa de una mujer que se sabe familia por derecho de amor y por decisión propia. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera del todo, recibí un mensaje de Beatriz. Solo 3 palabras. Necesito hablarte. La invité a venir. Llegó con el rostro cansado, sin pintura altiva, sin escolta. Se sentó en el borde de la silla. No trajo documentos ni amenazas. Trajo algo raro en ella. Duda. Me pidió perdón sin rodeos. Dijo que Alma había dicho en su casa que aquí podía respirar. Dijo que no quería ser la abuela que quita aire. Dijo que tenía miedo a la soledad y eligió mandar cuando habría debido aprender a pedir. No festejé su rendición. La recibí con respeto. Le pedí solo una cosa: que nunca más usara la palabra familia como arma. Que no disputara a una niña como si fuera tierra. Que si algún día volvía el impulso del control, recordara la voz de Alma preguntando por qué allí no se podía hablar fuerte. Beatriz asintió con lágrimas discretas. Dijo que intentaría. Yo no puse condiciones imposibles. Hice un gesto hacia la cocina. Preparé café. Ella miró los retratos en la pared. Se detuvo en uno nuevo que acabábamos de colgar. Rosa joven con su sonrisa. Se acercó y leyó en voz baja la pequeña frase escrita debajo. La verdad también es herencia. No dijo nada, pero su rostro se ablandó como se ablanda la tierra cuando recibe lluvia después de meses de sequía. El timbre sonó otra vez. Era Eduardo. Traía una caja de cartón y un cuaderno viejo. Beatriz lo miró con sorpresa. Se conocían de lejos. La vida los había cruzado en salones y salas donde las apariencias pesan más que los nombres. Eduardo habló primero. Vengo en paz, dijo. Traigo los últimos papeles de Rosa y traigo mi voluntad de no volver a ser cobarde. Beatriz respiró hondo y asintió. Nadie levantó la voz. Nadie se paró en puntas de pie. Éramos adultos alrededor de una niña invisible que nos apuntaba con su medida. Abrí el cuaderno. Adentro, una lista de cosas sencillas que Rosa quería para mí. Aprender a decir no sin gritar. Abrazar sin mendigar. Irme cuando me echen y volver cuando me llamen si lo deseo. No por obligación. Reí silenciosa. La vida ya me había dado cada una de esas lecciones a su tiempo, como si Rosa me hubiera guiado a distancia con un hilo de luz. Eduardo señaló una última nota. Allí, con tinta firme, Rosa me pedía otra cosa: que cuando por fin supiera quién era, no me quedara en el espejo, que usara la verdad para sanar lo que pudiera a mi alrededor. Lo leí en voz alta. Nadie aplaudió. No hacía falta. Era un compromiso. Pasamos la tarde revisando papeles y recuerdos. Daniel llamó al banco y organizó un plan de pago que por fin descansó en números claros. Laura preparó sopa y cortó el pan como quien teje una tregua amable. Beatriz guardó en su bolso una foto de Alma que yo le di, sin candados ni condiciones. Eduardo dejó la caja y prometió volver con plantas para el patio que se parecía al patio
sitio donde él y Rosa se tenían de la mano sin medir el calendario. Cuando cayó la noche, salimos todos al jardín. El limonero olía a verano temprano. Alma corrió con una linterna pequeña, dibujando círculos de luz en la pared. Nos pidió que nos tomáramos de las manos. Nadie se negó. Quedamos en ronda. Ella cerró los ojos y dijo una frase que guardé como joya. Les pido que no se griten más desde lejos. Si tienen algo feo que decir, díganlo despacito. Así no se rompe. Nadie rió. La tomamos en serio. Sus palabras eran un pacto perfecto. Volvimos adentro y acompañé a Alma a su cuarto improvisado. Me pidió un cuento. No saqué un libro. Le conté la historia de una niña que heredó una casa con una llave de hierro con un corazón en el centro. Le conté que esa llave abría puertas que estaban por dentro. Le conté que quienes la amaban a veces tardaban, pero llegaban. Le conté que cuando alguien te diga que no eres de la familia, puedes irte con dignidad y volver con la frente alta si ese regreso respeta tu paz. Se durmió sonriendo. Me quedé mirando su respiración tranquila. Pensé en todo lo que habíamos atravesado desde aquel cumpleaños con globos rosas y una frase que me quiso expulsar del mundo. Pensé en mis 4 palabras, las que abrían mi frontera íntima. Ya no soy tu criada. Sonreí. Gracias a ellas, yo estaba aquí, entera, sin desaparecerme, amando. Apagué la luz y cerré la puerta. En la mesa del comedor quedó la caja de Rosa, el cuaderno, la foto nueva, la taza que Beatriz por fin vació, la servilleta que Laura dobló con paciencia, las migas de pan que Daniel no se apresuró a limpiar. Nada era perfecto. Todo era verdadero. Me serví un té. Afuera sopló un viento limpio. La casa respiró conmigo. Mañana escribiré a mano una carta para mí, la última de esta historia que comenzó con un grito y terminó con una ronda. Escribiré que amar no es desaparecer. Escribiré que pertenecer no se pide, se construye. Escribiré que el silencio puede ser refugio o prisión y que yo elegí refugio y luego elegí voz. Escribiré que hay verdades que llegan tarde y aún así llegan a tiempo. Y cuando termine, miraré a cámara con el corazón firme y dejaré en el aire una pregunta suave, hecha de coraje y ternura. ¿Tú habrías puesto el mismo límite para salvar tu paz y tu familia?